Les confieso que cuando estaba escuchando esta última canción, quien la compuso me hizo pensar en esa frase que dice que los ángeles cantan con nosotros. Yo no sé si exactamente es así, porque al fin y al cabo hay que revisar bien ese texto. Pero el espíritu de esa canción, que está basado precisamente en Apocalipsis 4, es una tremenda verdad que nosotros la aceptamos, porque nuestro Dios es digno de alabanza. Gracias, hermano, por ayudarnos con este tiempo que nos inspira, que nos anima, que nos ayuda tanto. Gracias. Bienvenidos, hermanos. Gusto en verles. Los pastores de Estados Unidos, especialmente los hispanos, le tememos seriamente a los meses junio, julio y agosto. ¿Y ustedes saben por qué? Porque es el tiempo de la gran ausencia. Pero los hermanos de esta iglesia están aquí. Y aun cuando hay unos cuantos que no están, porque están en vacaciones, qué hermoso es verles, hermano. Gracias por estar aquí, por ser parte de este tiempo tan precioso que vamos a disfrutar. Vamos a abrir nuestras Biblias. Hoy voy, no sé si a concluir la serie de mensajes acerca de el Dios que pelea nuestras batallas. No sé, repito, si la voy a concluir, porque me ha entusiasmado tanto esta serie, especialmente del Antiguo Testamento, que ustedes hoy van a ser parte, van a oír una historia, ustedes van a escuchar una palabra que yo he preparado esta semana y que he pedido al Señor, esa palabra toque, pero profundamente nuestras vidas. El mensaje lo titulamos El poder de la alabanza, así que fue interesante que todo estuvo precisamente relacionado con la alabanza de esta manera. Así es que, qué bendición. Así que vayan a sus Biblias, vayan a su Biblia al segundo libro de Crónicas, al capítulo 20. Capítulo 20. Vamos a leer por ahora los versículos 1 al 17. A lo mejor al final hago referencia a eso. Pero quiero que ustedes sigan esta historia. Pónganse de pie, por favor. Los voy a acompañar por lo menos de pie para leer la palabra. Hermano Arnoldo, ¿tú quieres leer esa palabra? Del 1 al 17, por favor. Leamos la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló a su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Versículo 7. Sí, cómo no. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre
a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyesen? He aquí que ellos nos dan el pago viniendo y arrojamos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volveremos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Banaía, hijo de Jehiel, hijo de Mananías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey de Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta del Sid, y los hallaréis junto al arroyo ante el desierto de Jeruel. Vamos a leer, gracias, vamos a leer todos el 17, todos juntos. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ve la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Amén. Vamos a orar. Yo quiero que esta tarde usted ore de la siguiente manera. Ore al Señor en base a esta historia. Hay temores en la vida, producto de la acción de enemigos, algunos visibles, otros invisibles. Tiene diferentes características, pero vienen y nos presentan la batalla. Nos encontramos como Josafat, sin fuerzas, atemorizados. Pero frente a esto, escuche el hecho de que Dios levanta a un profeta, a un predicador, a un hombre de Dios, para decirle a su pueblo atemorizado: no temáis, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Allí en su corazón ore diciéndole: Padre, gracias por esta palabra que me anima, me inspira. Señor, necesito cada vez más de ti. Posible que me sienta alejado, por mucho tiempo alejado de ti, Señor. Pero hoy será un día propicio para entender cómo tú me sigues amando, cómo tú me sigues rodeando con tus brazos de amor, de gracia, de misericordia. Nunca me has abandonado, a pesar, muchas veces, aún de mi infidelidad hacia ti. Gracias, Señor, por amarme y nunca abandonarnos. Bendito seas. Oro esta tarde, Señor, por la amada iglesia reunida acá. Que en efecto tu palabra la prediquemos con denuedo y que sea de mucha bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden sentarse. El tema de hoy, titulado El poder de la alabanza, me hizo pensar mucho en esa palabra, alabanza, y por qué la traemos. Y es interesante que no hemos descubierto, mis amados hermanos, todavía el poder de la alabanza. Nosotros nos gozamos con un canto, por ejemplo, en la iglesia, pero la pregunta es, ¿hemos descubierto el poder de la alabanza en nuestras vidas? La alabanza, según la definición bíblica, infunde, escuche, alegría en nuestras vidas. Es como un río que fluye en nosotros. Y estaba pensando en esa frase porque Jesucristo dijo
que cuando el Espíritu Santo viniera a nuestras vidas, dice que Él iba a ser como río de agua viva en nuestras vidas. Y eso es lo que ocurre precisamente cuando en efecto el Espíritu Santo está vivo en nosotros. Son corrientes, son ríos de agua viva, y eso tiene que ver también con la alabanza del cual estamos hablando. Cuando tenemos dificultades con el gozo, escuche, probablemente sea porque no le estamos dando importancia a la alabanza. ¿Por qué digo esto? Porque el gozo tiene mucho que ver con la alabanza, está relacionado con la alabanza. La alabanza trae gozo. Interesante que Pablo dijo, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Él lo dijo, los domingos es el día para tener gozo y mostrar una cara bien alegre. El resto de la semana vivan amargados, Pero eso no es lo que dice la Biblia. Dice, estad siempre gozosos. En consecuencia, tiene que ver con esto. Pensamos en la alabanza como proveniendo de un estado de contemplación, en oración a través de cánticos muy suaves, hermosos como los tuvimos hoy. Y qué bueno, porque nuestro corazón se siente que está en conexión con el Señor. Yo los veía algunos de ustedes en esas expresiones, o levantando sus manos, o cantando de corazón. Y eso habla mucho de eso, que lo hacen ustedes de corazón, lo cual es muy significativo. Pero quiero hacerle reflexionar sobre lo siguiente. ¿Estaría usted listo para alabar al Señor en alguna dificultad? ¿Estaría usted dispuesto a adorar al Señor, por ejemplo, en una situación que se le escapó de las manos? Pensando, por ejemplo, en cosas como estas. ¿Qué tal la alabanza en una sala de un hospital? ¿Qué tal la alabanza en una celda, en una cárcel? ¿O qué tal la alabanza frente a una situación como la historia que hemos leído? O sea, ¿hasta dónde verdaderamente siento que yo debo alabar al Señor? Entonces, aquí está una de las cosas que es importante. Cuando uno lee a David, a mí me encanta el Salmo 34, es uno de mis favoritos en el sentido de lo que significa ese salmo. No sé si usted sabía, pero el Salmo 34 fue escrito en una de las cuevas donde David se encontró huyendo del malvado rey Saúl. Y estando en esa cueva, él escribió el Salmo 34. ¿Y sabe usted lo que dice el Salmo 34, el primer versículo? Bendeciré a Jehová en todo tiempo, dice. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Entonces, cuando uno lee a un salmista diciendo esto, que no fue por una mera frase de inspiración, sino que fue su realidad, y uno dice, pues aquí estamos en presencia de lo que es la verdadera definición de la alabanza. La alabanza es independiente de mi estado, es independiente de mi condición. Simplemente yo debo alabar al Señor. Hay un canto por ahí que dice, alaba, alaba, alaba al Señor, alaba, alaba. O sea, como que dice, no pares de alabar al Señor. Porque al fin y al cabo, Dios es el que sabe tu condición. Una cosa es alabar y bendecir al Señor en la comodidad de un templo como este. Pero hermano, otra es muy distinta cuando estamos en otra condición. En el fragor de la batalla, en el fragor de una prueba, en los momentos cuando hay más dificultad, es allí donde yo tengo que mostrar de qué carácter soy hecho, de qué materia soy hecho desde el punto de vista espiritual. Es allí porque al fin y al cabo es lo que me va a decir y me va a hacer ver realmente qué tipo de creyente soy. Cuando hablamos de este pasaje, hablamos de Josafat. Hay muchos personajes en la Biblia, muchos reyes, que usted siempre va a escuchar, e hizo lo malo delante de los ojos de Dios, especialmente los reyes del norte, los reyes de Israel. Y cuando uno lee de las actitudes de los reyes de Judá, se encuentra con un rey como Josafat. Y es interesante que de este hombre lo que se dice puras cosas buenas. En el epitafio, no sé si se lo pusieron en su tumba, versículo 32 dice, y anduvo en el camino de Asa su padre, escuche, sin apartarse de él, haciendo lo recto delante de los ojos de Jehová. Este hombre tenía todas las probabilidades
para vencer en cualquier batalla, en cualquier circunstancia de su vida, porque él anduvo en los caminos del Señor. Y hermano, aquí está el secreto de este asunto. Cuando usted anda en los caminos del Señor y su vida delante de Él se traduce en una constante alabanza y reconocimiento al Señor, hermano, usted será siempre un cristiano victorioso. Será siempre un cristiano que en medio de las dificultades usted saldrá adelante. Y aun cuando vengan y sean fuertes, usted sabe que de allí el Señor le va a sacar. No lo dejará postrado para siempre en esa condición. Esas son las cosas que quiero esta tarde compartir. El versículo de este pasaje revela, el primer versículo revela la posibilidad de una guerra definitivamente que iba a ser de destrucción total. O sea, no había posibilidades para el rey y su gente de salvarse, porque dice que venía en contra él un ejército muy grande. Pero veamos cómo Josafat ganó esta desigual batalla. Usando, escuche, el poder menos pensado, porque él era un rey y tenía su ejército. Pero a él se le ocurrió una idea totalmente diferente. Era enfrentar a toda esa gente con un coro de alabanza. ¿No les parece eso una locura? Enfrentar a un ejército de miles y miles y miles de personas que venían preparados, pero con todo tipo de armamentos. Enfrentarlo con un coro. Dice que se pusieron sus atuendos, se pusieron sus ornamentos, y uno puede imaginarse a los levitas dirigiendo allí la alabanza, y los enemigos allá, y ellos dirigiendo la alabanza, y Josafat cantando, y todos cantando. Y aun cuando por si acaso el ejército estaría por allí, camuflado, pero Josafat sabía de la importancia de esto. Vamos entonces rápidamente esta tarde a trabajar con este texto de la siguiente manera. ¿En qué consistió el secreto del poder de esta alabanza? ¿O en qué consiste el secreto del poder de la alabanza? Yo encuentro en primer lugar que cuando uno ve todo este pasaje, se da cuenta que los enemigos, escuche esto, los enemigos utilizan el arma del amedrentamiento. Y cuando se es desbaratado eso, entonces allí es donde viene la intervención de Dios. ¿Dónde encontramos esto? Vayan a sus Biblias, concéntrense en allí, por favor. Versículo 1 dice: pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Es interesante que cuando uno lee este texto, nos preguntamos del ataque de estas dos naciones. ¿Quiénes eran estas dos naciones? Déjenme dar un resumen rápido de esto para que nos ubiquemos en el contexto histórico. Moab y Amón eran hermanos, pero ahora lo que a usted le parece más extraño es que fueron producto de un incesto. Estas naciones nacieron de un acuerdo de las hijas de Lot, que se acostaron con su padre, lo emborracharon y se acostaron con su padre, y entonces dio como resultado estas dos naciones. No me haga preguntas sobre esto porque hay cosas que yo prefiero no responderlas. Pero eso es lo que dice la Biblia. Estas naciones vinieron de allí y fueron naciones hostiles, y aunque interesante que tenían cierto parentesco con Israel, porque Lot era sobrino de Abraham, siempre fueron enemigos. En una ocasión, cuando Israel venía para la tierra prometida, ellos rodearon para no encontrarse con ellos, porque siempre fueron hostiles. Creo que fue finalmente el rey David el que cumplió la promesa de destruirlos. Creo que al final eso aparece en la historia. Es interesante entonces que Moab, por ejemplo, siempre fue un pueblo que quiso buscar la manera de sacarle provecho, como quien dice, a Israel. ¿Se acuerdan de Balaán, el profeta Balaán? Pues el rey Balac dice que consultó al profeta Balaán, que dicho sea de paso no era tan profeta porque al final él era un engañador. Y entonces le dijo: mira, te estoy contratando para que maldigas a Israel. Y está bien, entonces lo contrató, pero resulta que como Dios al fin y al cabo es soberano, puso palabras de bendición en la boca del profeta y en lugar de maldición entonces los bendijo.
Y por supuesto nosotros conocemos esa historia de cómo ellos también fracasaron en ese aspecto. Esto es interesante, mis amados hermanos, porque la treta del enemigo siempre será la misma: amedrentar, venir a nuestras vidas para que nosotros les creamos su mentira, creamos la mentira del enemigo y pensemos que en efecto somos tan incapaces, que no hay ningún poder en nosotros, y muchas veces el enemigo nos tiene acorralados, que no nos da sosiego, no nos da respiro, no podemos salir de eso. No está de más decir que conozco a creyentes que toda su vida están en la misma condición. No hay progreso, no hay victorias. Y sería interesante ver hasta dónde, pensando en esta historia, los enemigos de su vida le han amedrantado tanto que usted ya ni siquiera tiene fuerzas para seguir adelante. Pero eso no es lo que dice este pasaje. Y eso no es lo que dice esta historia. Vamos a ver por qué. El versículo 2 dice: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar. Me llama la atención que no dice contra Israel viene una multitud, sino contra ti, Josafat. Cuando él escuchó esa noticia, hermano, él era un ser humano, dice que se llenó de temor, se llenó de miedo, se llenó de espanto, porque él estaba pensando en su pueblo, estaba pensando en Jerusalén, estaba pensando en su gente, que era el momento para ser destruida. Sin embargo, este hombre entonces va a hacer cosas extraordinarias. Este rey sabía de las atrocidades de los que eran capaces de hacer los moabitas y los amonitas. Se dice que entre las cosas que ellos hacían eran tomar las muchachas, las señoritas, y por supuesto violarlas y después matarlas. Lo mismo hacían con los jóvenes, lo mismo hacían con los niños. La crueldad era tan grande que Josafat sabía realmente quiénes eran estas dos naciones que venían contra él. Y otra vez aquí hay algo que me llama la atención, y es el hecho de ver que el enemigo de nuestras vidas siempre se va a aparecer como con aquel poder tan grande, con aquel amedrentamiento que no nos hace ver quién está detrás de nosotros, que es más poderoso que el enemigo mismo. Y es aquí precisamente donde vamos a descubrir esta tarde cosas extraordinarias. Dice que venían tres reyes. Estos tres reyes tienen un simbolismo interesante. Eran tres reyes, diríamos, infranqueables, invencibles, tres reyes poderosos. Y la razón por la cual entonces Josafat entra en ese temor es porque él sabía realmente quiénes eran. Ahora, hermano, yo quiero que ustedes piensen por un momento esto. Estos tres reyes simbolizan también a tres grandes enemigos del creyente. Se los voy a mencionar. Esos tres grandes enemigos del creyente son el pecado, Satanás y la muerte. Los tres grandes enemigos del creyente son el pecado, Satanás y la muerte. De manera que si usted no es atacado por uno, es atacado por el otro. Y el último de los enemigos que va por supuesto a atacarnos será la muerte. Ahora, en todo esto nosotros podemos ver lo siguiente. Dios, que al fin y al cabo controla las cosas y sabe hasta dónde Él está, diríamos, detrás de la escena, nos va a llenar de una esperanza, nos va a llenar de tal confianza que aun cuando hayan enemigos como estos tres reyes poderosos, entonces nosotros vamos a ver el Dios de Josafat cómo se levantó en medio de esta guerra. Esto me lleva a mi segunda consideración, y es que si bien el enemigo utiliza sus armas para amedrentarnos, escucha ahora esto, el Hijo de Dios utiliza el arma del quebrantamiento frente a todo lo que puede venir como el enemigo. ¿Dónde vemos esto? Mire lo que dice el versículo 3. Entonces, él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Mire lo que hace un hombre de Dios. Los enemigos estaban allí, la situación era muy crítica, pero este hombre se humilló y consultó al Señor. Usted debe subrayar esta frase, consultó al Señor. Porque no siempre consultamos al Señor cuando estamos en una crisis. Y a veces nos hundimos más en la crisis sin consultar al Señor. ¿Qué hizo Josafat? Él consultó al Señor. Eso le agrada a Dios.
Es interesante que esta actitud es la correcta frente al inminente ataque del enemigo. El rey Josafat se dispuso a buscar al Señor. Para él, escuche, Dios no fue su primer pensamiento, no su último recurso. Para Josafat, el Señor era lo primero y por eso proclamó ayuno en ese momento. Interesante pensar en esto porque una nación como la que nosotros vivimos, donde toda la permisología es, valga la redundancia, permitida. Tantas cosas que estamos viendo. Esta semana fuimos notificados de la decisión de la Corte Suprema de Justicia acerca del aborto. Bueno, nosotros celebramos con gozo esta decisión, porque en medio de lo que esto significa para otros, estamos hablando de que por lo menos, y a pesar de todo, hay visos de esperanza en aquellos que ostentan el poder. Pero esta nación sigue estando bajo el fuego del enemigo, bajo la influencia maligna, porque por supuesto se ha apartado tanto de Dios. Y este asunto de proclamar ayuno no es sino una manera de decir, busquemos a Dios. Frente a todo lo que está pasando, busquemos a Dios. Como alguien dijo, Dios hace negocios con los que toman sus asuntos bien en serio. Yo quisiera hacer eso, ese negocio con mi Señor por tomar las cosas de Él bien en serio. Aquí vemos entonces algo muy significante. Vemos a todo mundo buscando a Dios, versículo 4. Y hermanos, aquí hay un asunto que debe destacarse. Cuando buscamos todos del Señor, ¿cuál va a ser el resultado? Dios sabe lo que está pasando. Dios sabe lo que está ocurriendo. No nos reunimos quiero decir, para hacer otras cosas. Dios quiere que nos reunamos para buscarle, que nos unamos en esa oración y en ese tiempo de búsqueda, porque es allí donde entonces Él quiere actuar. A veces somos muy propensos a reunirnos para cualquier actividad social y aun cuando sea muy buena, hermanos, no hay cosa más hermosa que reunirnos para buscar a Dios en el quebrantamiento y en la dedicación de nuestras vidas a Él. Anhelamos eso, anhelamos esto. Josafat y su gente hicieron esto. Escuchen, nada será más poderoso para una iglesia donde sus miembros se reúnen y se unen para buscar al Señor en genuino quebrantamiento. Esto es lo que el Señor quiere. Y aquí hay algo clave en esto, porque muchas veces podemos decir, bueno, yo estoy buscando al Señor, pero ¿hasta dónde lo estoy buscando de corazón? ¿Hasta dónde lo estoy buscando en quebrantamiento? ¿Hasta dónde estoy reconociendo la necesidad de Él en mi vida y me estoy quebrantando en su presencia? Somos muy rápidos para reunirnos entonces para eventos, pero muy lentos para hacer la obra del Señor. Mira lo que dice el versículo 5 y 6. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, escuche lo que dijo en la oración: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú, oh Dios? ¿No eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano la fuerza y el poder, que no hay quien te resista? Dios nuestro, escuche, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo, Israel, y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Este es un pasaje precioso, mis amados. ¿Sabe por qué? Porque estamos viendo a un hombre que no solamente se quebranta, sino un hombre que usa la Biblia, que usa la ley, en este caso lo que estaba escrito, una historia quiero decir. Y entonces trae las promesas de las cuales él sabía que Dios había hecho en el pasado. ¿Qué había hecho Dios en el pasado? Pues Dios había arrojado las naciones de esa tierra que ellos conquistaron ahora como la tierra que fluye leche y miel. Entonces dice, Dios, tú lo hiciste, tú obraste, tú actuaste en el pasado. Pues te reclamamos, te pedimos que esa intervención tuya del pasado la hagas ahora en medio de nosotros. Interesante que frente a todo esto entonces ellos obraron de esa manera y especialmente el rey en ese sentido. La oración no es sino el recordatorio a Dios de lo que Él ya ha visto.
Escuche esto. La oración no es sino el recordatorio de lo que Él ya ha visto. ¿Cuál es mi deber entonces frente a todo esto? Es reclamarle al Señor sus promesas, de tal manera entonces que esa oración que tiene que ver con mi alabanza, con mi adoración a Él, pues se haga realidad en ese momento. Cuando oro de esa manera, entonces estoy en el contexto mismo de lo que es este recordatorio que le estoy haciendo a mi Señor. Señor, tú lo sabes, tú sabes lo que va a pasar, tú sabes las promesas. Pero sobre todo en esta oración vemos a nuestro Dios como Salvador. Es interesante lo que dice el versículo 12 y 13. Vean allí en su Biblia, por favor. Dice el versículo 12 y 13. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que vienen contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Escuchen. Y toda Judá estaba en pie delante de Jehová, con los niños y sus mujeres y sus hijos. Qué escena tan preciosa, ¿no? No solamente estaba de pie el rey, todas las familias estaban allí de pie. Había una situación muy seria que requería de buscar el quebrantamiento del Señor. Amada iglesia, qué lindo es cuando nosotros, por encima de todas las cosas cotidianas, atendemos al llamado, por ejemplo, de buscar a Dios. A veces los pastores nos frustramos cuando esta no es una realidad. Cuando al clamar, por ejemplo, al buscar, por ejemplo, los tiempos de oración tenemos en la iglesia nuestras vigilias. Y yo noto que nuestras vigilias siempre es el mismo grupo. Pero qué lindo sería, por ejemplo, que cuando hagamos esto, todos digamos, vamos a la casa del Señor para buscar al Señor, para quebrantarnos delante del Señor. O cuando tengamos que hacer otro llamado al respecto. Bueno, voy a mi tercer pensamiento, es que Dios utiliza el arma menos pensable cuando hablamos del poder de la alabanza. Escuche esto. Dios utiliza el arma menos pensable cuando hablamos del poder de la alabanza. ¿Ustedes se acuerdan cuando les traje el mensaje acerca de Israel cruzando, cuando Israel salió de Egipto? Y el Señor le dijo, pues, ¿por qué clamas a mí, Moisés? ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo? Di a este pueblo que marche, pero ¿para dónde va a marchar? Que marche. Simplemente que marche. Interesante que Dios, por medio de Moisés, hizo lo impensable para todo el mundo. Abrir el mar rojo para que pasara. Eso se llama fe, pero más que todo eso se llama creer que Dios puede utilizar las circunstancias más difíciles, más increíbles, menos pensables, y al final Él actúa de esa manera. Interesante lo que dice estos textos. No habrá para que peleéis vosotros. ¿Qué pasó cuando Josafat estaba orando? Vamos a verlo esto rapidito. ¿Qué sucedió? Cuando él estaba orando, todo su pueblo estaba allí. Imagínense la escena. Estaba allí clamando y clamando y clamando. De repente el Espíritu de Dios vino sobre un hombre, un profeta. Y ese hombre comenzó a hablar en nombre de Dios y decir cosas extraordinarias como esta. Y dijo, oíd Judá todo y vosotros todos, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice eso. ¿Qué dice? No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Y aquí está la razón. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Ahí está la clave. Cuando entendemos, amados hermanos, que no es nuestra la guerra, entonces dejamos de pelearla en el sentido de abandonarnos entonces para lo que Dios va a hacer. ¿Qué pasa muchas veces con nosotros? Que seguimos peleando y peleando, pero peleando nuestra carne. Y de vez en cuando le decimos, Señor, bueno, si a ti te parece, hazlo. Pero nuestra fe no está de esa manera fundamentada. Y es así donde este pasaje nos habla tanto.
Este mensaje no podía ser más contundente. Fue un mensaje profético para asegurarle a su pueblo que la victoria pertenece a Dios. El pueblo había hecho su parte. ¿Cuál era su parte? Buscar a Dios. Pero ahora le toca la parte de Dios. Y aquí entonces es cuando se presenta, diríamos, el binomio de la obra divina. Nosotros, o el pueblo de Dios buscándole, y entonces Dios hablando. Imagínense entonces por un momento la escena. Josafat estaba de pie, estaba orando, escuchó este mensaje. ¿Cómo sentiría Josafat su corazón en ese momento? ¿Cuánto gozo experimentó al oír que en efecto él no tenía que pelear? Él no tenía que pelear. ¿Por qué? Porque su Dios iba a pelear por ellos. Ahora, mis hermanos, quiero llamar su atención en este momento, por favor, para que crean lo que su pastor está diciendo, para que pensemos en lo que su pastor está diciendo. Porque muchas veces nuestras vidas están envueltas en una cantidad de aspectos donde no vemos salidas. Y es allí donde Dios quiere probar tu fe. Quiere ver hasta dónde tú le buscas realmente. Te sorprenderás si eso haces, la manera como Dios va a obrar finalmente. Yo he hablado, quiero decir, yo le puse esta parte, una estrategia buena, bonita y barata. Eso fue lo que pasó allí. Buena por lo que sucedió, bonita porque tuvo que ver con la alabanza, y barata porque salió muy barato todo. Pero ¿acaso no es así como Dios actúa? Mira lo que dice el próximo versículo, creo que el 20 en adelante. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, escuche lo que dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos, aquí viene la estrategia, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada y que dijesen. Ahora, vea esto que es interesante. La gente armada iban a decir, o sea, no iban confiados en sus armas, iban a decir, en todo caso, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. ¿Acaso no es eso el grito de batalla nuestro? ¿Acaso no es esa la realidad del creyente? Glorificad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. No importa cuán grande sea tu vida, estés pasando por algo, es bueno recordar que Dios, de la manera menos pensable, obra. Y es lo que sucedió precisamente en este pasaje. La seguridad venida del cielo hizo a Josafat prorrumpir en la más completa adoración al Dios de los cielos. Ahora bien, si el profeta dijo que la batalla es de Dios, entonces el pueblo debería hacer su parte. ¿Cuál era la parte del pueblo? Alabar al Señor. Ahora, acá hay algo interesante, porque a veces queremos alabar al Señor después que todo ha concluido. Darle gracias después que todo ha concluido. Aquí es al revés. Es que alabemos al Señor aun cuando no sabemos cómo va a terminar todo. Alabarle antes, exacto. Y este es un principio, hermano, que debe ser un principio muy nuestro, muy cristiano. Alabar al Señor antes, dando por sentado de que Él tiene la victoria. No sé cómo va a ser, pero la tiene. Esos son actos de fe, actos de entrega, actos donde nosotros vemos precisamente su obra. Mis amados, si no podemos alabar a Dios durante nuestros problemas, seguiremos adelante y viviremos siempre con ellos. Hay poder en la alabanza y eso es la demostración de esta historia. En este caso no podemos alabar, como dije después, pero sí entonces debemos prepararnos para los demás. Cuando comenzamos a alabar a Dios, escucha ahora esto, porque esta parte es interesante. Si usted tiene su Biblia allí abierta, vaya a los versículos 22, 23. No lo voy a leer, pero léalo allí.
Cuando comenzamos a alabar a Dios, Satanás se confunde. ¿Escuchó eso? Cuando comenzamos a alabar a Dios de corazón, Satanás se confunde. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque sucedió algo impensable también. Dice en los versículos 22 y 23 que se mataron los hijos o los soldados, los hombres de Moab y de Amón y los otros. Y es más, dice el texto que unos contribuyeron para matar a los otros. Y esto uno lo hace pensar que aquí, por supuesto, es Dios quien está detrás de todo esto. No hay otra manera de verlo. Dios le había dicho a su pueblo que se estuvieran quietos, tranquilos, porque al final Dios pelea por vosotros las batallas. ¿Qué sucedió entonces? Que la alabanza fractura la unidad del enemigo. Pero me encanta esto. Formula la unidad del creyente. Fractura la unidad del enemigo, pero a la vez formula la unidad del creyente. Quizás no hemos entendido, mis amados hermanos, este asunto de lo que significa la confusión que pudiera llegar a producir en el enemigo cuando nuestra fe es una fe que lo desafía. Voy a mi último pensamiento, y no podía faltar esto, y es el festín de la victoria. ¿Cuál es ese festín? Mire lo que dice el versículo 25. Vayan allí para eso, si quiero leerlo, porque está muy bueno. O todos están buenos, pero este está interesante. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, escuche, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como aljabas preciosas que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. Y ahora escuche esto, 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. No sé si leyó bien el pasaje, pero es lo que dice la Biblia. Dios no solamente venció a los enemigos, Dios no solamente destruyó a los enemigos, sino que hizo que los enemigos, las bendiciones del enemigo, los bienes del enemigo, las propiedades del enemigo, entonces pasaran al pueblo del Señor. Y aquí hay algo que a uno le sorprende enormemente, porque estamos en presencia de un caso donde precisamente Dios actúa de esa manera. Hay 3 cosas puestas en evidencia en esta impresionante escena. Por un lado, ver a un pueblo buscando a Dios, un enemigo puesto en confusión, y al final ver a Israel quedándose con todo el botín, con todo. Tanto así que dice que duraron 4 días recogiendo, porque era demasiado. ¿Cuál es el sentido de todo esto, mis amados? Pues que aunque usted no lo vea o lo crea, escuche, sí podemos, si ponemos al Señor primero en la alabanza, el diablo se hará nuestro siervo para enriquecernos. Yo no estoy de acuerdo con muchas predicaciones modernas en cuanto a esto de las riquezas para allá y riquezas para acá, que le arrebato al diablo esto. Nosotros no tenemos que arrebatarle nada al diablo porque él no nos debe nada. Pero lo que sí estamos seguros según esta historia es que si vemos la intervención divina en una situación particular, lo que es enemigo, en todo caso, venía quitándonos, pues simplemente allí obra el Señor y no todo nos pertenece. Es interesante cuando uno ve esta historia, por ejemplo, la historia de David, cuando derrotó a Goliat. Aquel joven, muy joven, dice que cuando él se enfrentó a Goliat y le enterró la piedra en la frente y cayó, él no buscó otra espada. Fue la misma espada de Goliat con que le cortó la cabeza. Y aquí hay algo interesante cuando comparamos esta historia, porque es ver cómo el enemigo debe convertirse en un siervo del cristiano, aunque usted no lo crea. He aquí una simbología de lo que debiéramos hacer siempre. Por lo general el enemigo pareciera atrincherar al Hijo de Dios, se encarga siempre de atemorizarnos,
Pero la verdad de esta historia es que el enemigo debiera, frente al poder de Dios, reconocer en este caso que hay alguien que pelea por nosotros y ese alguien es el Señor. Termino diciendo esto. Versículo 30 dice, y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Por supuesto, hermano, no podía terminar de otra manera. Este rey fue un rey que buscó al Señor. Al principio, ¿qué sucedió? Dice, contra ti viene una gran multitud del otro lado. Pero ahora, al final de todo, él tiene paz. La derrota fue total. Dios se encargó de poner unos contra otros y la mortandad quedó registrada así. Miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en la tierra muertos, pues ninguno había escapado. Como resultado de eso fue levantado un valle llamado Beraca. Ahora, escuche esta parte que quiero precisarla. Quizá usted nunca había escuchado esto que voy a decir. Levantaron un valle llamado Beraca. ¿Qué significa la palabra Beraca? La palabra Beraca significa bendición. Valle de la bendición. Ellos levantaron en medio de aquel escenario, de esa gran derrota, levantaron, hermanos, un valle de bendición. Qué lindo es pensar que cuando uno ve la obra del enemigo derrotada, cuando uno ve la obra del enemigo o la obra de Dios contra el enemigo, uno puede decir, Señor, en este punto yo te alabo, te bendigo. Este será mi valle de bendición. ¿Cuál es su valle de bendición? ¿Cuál es su Beraca? Piense por un momento en las tantas cosas que el Señor le ha dado. Piense que una historia como esta nos ayuda a reflexionar acerca de cómo debemos nosotros reaccionar cuando Dios nos da la victoria. De este mensaje se desprenden algunas verdades muy necesarias para una vida victoriosa. ¿Qué aprendemos finalmente? Aprendemos a ver toda la oposición satánica como una oportunidad en lugar de una derrota. Debemos estar preparados para buscar a Dios antes de tomar cualquier acción. Debemos primero buscar al Señor antes de tomar alguna acción en nuestras vidas. Muchos de nuestros problemas se deben a que no consultamos a Dios y nos lanzamos y tomamos una decisión. Después que estamos en medio del problema, dicen, ¿y ahora qué hago? Usted se metió en el problema. ¿Te diste cuenta las veces que Josafat imploró las promesas del pasado y las hizo suyas? Esto significa la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Debemos rechazar cualquier confianza en la carne. Josafat en ningún momento confió en su ejército, aun cuando lo preparó. Por encima de todas las cosas, entrégate a la adoración y alabanza plena, libre, sin restricciones y abierta delante del Todopoderoso. Haz de la alabanza tu más poderosa arma. Cuando esto haces, verás a Dios enviando confusión en medio del enemigo, y allí es donde Dios te dará tu propio valle de bendición, tu Beraca. Dios te quiere dar ese tiempo y esa particular bendición. Uno de los textos del cual me apropio de todo este pasaje dice, y ustedes también, para que oremos, no habrá para que peleéis vosotros, en este caso. Paraos, como que dice, paraos. Está quietos y ve la salvación de Jehová con vosotros. Qué maravillosa es esta promesa, mis amados. Qué extraordinario es pensar entonces que cuando más estamos en aprietos, cuando más sentimos la fuerza del enemigo, escuchamos una promesa de este tipo. Paraos, estad quietos y ve la salvación que Jehová hará con vosotros. Le voy a invitar para que se ponga de pie, para que oremos al Señor.
Yo no sé qué parte de esta historia usted la hizo suya. Yo no sé qué parte de este pasaje, de estos pasajes, le habló a su corazón. Por mi parte, hermanos, yo he descubierto en esta historia el poder de la alabanza. He descubierto que cuando nosotros nos dedicamos a alabar al Señor, más que quejarnos y olvidarnos de Dios, es cuando más experimentaremos ese poder en nosotros, el poder de la alabanza. Mi oración esta tarde para ti es que tú seas un poseedor de eso precisamente, que descubras ese poder que hay en la alabanza y veas cómo el Señor quiere seguir hablando a tu vida. Cierra tus ojos por un momento. Te voy a animar esta tarde a orar de esta manera. Quiero pedirte que en esa quietud que solo tienes tú con el Señor en tu corazón, que nada te interrumpa ahora, ni nadie te interrumpa. Ora a tu Señor y dile al Señor en esta hora: Padre, he escuchado una historia tan extraordinaria. He escuchado una historia impensable. Pero es que así eres tú, Señor. Tú no has cambiado, tú eres el mismo Dios de siempre. Señor, ayuda a mi incredulidad porque muchas veces no creo. No creo tu palabra. Y muchas veces vivo por esa falta de creencia, con indiferencia hacia ti, Señor. Y no veo victorias en mi vida. Pero ayúdame a creer que frente al poder de un enemigo, como eran aquellas naciones, hay un poder maravilloso. Detrás del poder del enemigo hay un poder más grande, y ese poder es divino. Detrás de la obra del temor en mi vida, hay un poder que me levanta y me da confianza, el poder del Señor. Amado Dios, en tus manos te presento mi vida. Yo vengo domingo tras domingo a la iglesia. Escucho tu palabra y escucho tu voz. La pregunta es, ¿qué cambios realmente voy a dejar que tu palabra haga en mi corazón? ¿Qué cambios voy a experimentar en mi vida como resultado de haber oído tu palabra? Ayúdame a rendirme a ti de corazón, Señor, y hacer realidad este sermón en mi vida, que hay poder en la alabanza, que nunca se me olvide que hay poder en la alabanza. Si este rey de esta historia lo experimentó, nosotros queremos hacer lo mismo. Gracias por este tiempo. Gracias por esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Señor me los bendiga, hermanos. Pueden sentarse. Vamos a concluir esta parte.